Un saludo a mis estudiantes de teoría de la organización. Siempre es un gusto hacer este trabajo para que ustedes reciban sus clases. En esta oportunidad vamos a trabajar con la clase número 3, la que he titulado Capital Intelectual. En esta clase vamos a disfrutar de una serie de elementos, de conceptos que se vinculan al capital intelectual para arribar a una definición propia. Y además vamos a conocer sus componentes. El capital intelectual es fundamental en la gerencia de una organización. Capital intelectual. ¿A qué se refiere este concepto? En el año 1998, un autor de apellido Stewart se refirió al capital intelectual como el conocimiento de la organización. Es decir, que este concepto fue, digamos, trabajado no solamente por Stewart, sino por muchos autores a lo largo de la década de los años 90. Comenzó entonces a hablarse de conocimiento y a la par iba la tecnología avanzando. Entonces se comenzó a hablar también de la gestión del conocimiento. Esto es fundamental para una organización. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de capital intelectual? A todos aquellos conocimientos que están presentes en la organización, que son necesarios para que la organización funcione. ¿Dónde está el conocimiento? Podría preguntarse cualquiera de ustedes. La respuesta es: las personas, los trabajadores, los colaboradores que prestan sus servicios dentro de la organización aplican un conocimiento para ejercer sus funciones. Ese conocimiento es diverso. Hay un conocimiento que trae el trabajador previamente a la empresa y hay un conocimiento que aprende dentro de la empresa. No solamente está presente en los trabajadores, el conocimiento está disperso en la organización. Está en los procedimientos, en los procesos, en las políticas, en las normas y también en la cultura. Cuando hablamos entonces de capital intelectual, nos estamos refiriendo a los activos intangibles de la organización, es decir, que no los podemos tocar. Ustedes están conmigo en la Escuela de Relaciones Industriales. El fuerte de ustedes, por supuesto que no es la contabilidad. Sin embargo, estoy segura que vieron en su materia contabilidad los conceptos básicos de activo menos pasivo es igual a capital. Esto explica, pues, por qué se llama capital intelectual. Entonces, el conocimiento de la organización es fundamental para la misma y debe ser gestionado y es conocido desde la década de los 90 como capital intelectual, para más adelante dar paso a conceptos, digamos, más amplios como la gestión del conocimiento. Esto por los avances de la tecnología. Es importante comprender los componentes del capital intelectual porque de esta forma podemos entender cómo se gestiona ese capital, que no es más que realmente la gestión del conocimiento de la organización. De acuerdo a diferentes autores, ustedes van a encontrarse con nomenclaturas que puedan diferir de esta que yo les voy a dar acá, cuya fuente está colocada al borde inferior de esta lámina. Sin embargo, todos los autores coinciden en que la clasificación es de esta manera: capital humano, capital relacional y capital estructural. Puede ser que difiera en la nomenclatura, pero en el contenido se observa un acuerdo cuando se consultan los diferentes autores. El capital humano, al cual me referí en la lámina anterior de manera solapada, sin decir que me estaba refiriendo propiamente al capital humano como componente del capital intelectual, pues no es más que todos los conocimientos que el individuo tiene para ejercer su cargo. Como les dije en la lámina anterior, el conocimiento previo que trae el individuo
se incorpora a la organización y se, digamos, amplía permanentemente a través del aprendizaje organizacional, que puede darse de manera grupal o individual. Cuando hablamos de manera grupal, este aprendizaje se sucede porque pues, se incorpora a un personal, se incorpora a una organización y debe ser parte, pues conocer, ejecutar, llevar a cabo las políticas de la empresa, las normas y procedimientos, si existe algún reglamento para tal o cual área, y toda esa cantidad de información que debe volverse conocimiento en el momento en que el personal lo aplica. Entonces, ese conocimiento dentro del individuo está, digamos, disperso en sus habilidades, sus valores y sus actitudes. En cuanto al capital relacional, estos autores que he colocado acá, con una simple frase, pues nos iluminan el camino, porque dicen el capital relacional se refiere a las relaciones con el medio externo. ¿Cuáles son esas relaciones con el medio externo? ¿Dónde las podemos observar? Aunque, como siempre hemos hablado en un principio, no las podemos tocar, pero existen y son fundamentales. Por ejemplo, el cliente. Las relaciones con los clientes forma parte del capital relacional. Es decir, una empresa que tenga una plantilla de 6,000 clientes, por ejemplo, eso forma parte de su capital relacional y tiene un valor. La empresa entonces, por eso es que se llama capital, porque una empresa es valiosa porque tiene digamos, una estructura ya previamente consolidada de un número X de clientes. Otro elemento del capital relacional, los proveedores, que también son una fortaleza del capital relacional y de la empresa como tal, porque los proveedores son los que suministran, depende del tipo de organización, la materia prima o todos aquellos insumos que necesita la organización para funcionar. ¿Qué otro tipo de relaciones con el medio externo? Todas las que ustedes se puedan imaginar, con los entes gubernamentales, interinstitucionales, con otras organizaciones similares a la misma línea con la que la empresa X trabaja. Forma parte, por ejemplo, de una cámara, que a su vez forma parte de Fedecámaras, que es la que los agrupa a nivel nacional. Por ejemplo, la Cámara de Panaderos. Eso será entonces un conjunto de relaciones externas, ¿verdad?, que forman parte del capital relacional de una organización X. Muy bien. El capital estructural. El capital estructural está compuesto por la estructura organizativa, que consiste en la forma como se distribuyen los cargos y las jerarquías dentro de la organización, lo cual a su vez se representa en lo que ya conocemos como organigrama, que también forma parte de esta materia y lo vamos a ver más adelante. La estructura organizativa formal es la que está derivada de todas esas relaciones que aparecen en un organigrama. Y la informal es aquella que se forma de manera natural entre las personas que prestan sus servicios en una organización. Métodos y procedimientos de trabajo. Pues esta es la forma de trabajar. Esto es lo que en inglés se dice el know-how. Es una terminología con la cual, si entran en una empresa transnacional, y ahora que estamos ya en la virtualidad, que tenemos acceso global a trabajar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando dominemos el idioma, pues entonces es normal que nos topemos con estas formas de mezclar el lenguaje español con el inglés, por ejemplo. El know-how no es más que el saber cómo se hacen las cosas. Entonces existen los métodos y los procedimientos para que un producto llegue a las manos del consumidor, para que un producto sea elaborado, para que se reciba la materia prima y entre en una máquina y salga, digamos, transformada en las diferentes etapas del proceso productivo. Y si es una empresa de servicios, por ejemplo, un banco, pues entonces igualmente habrán métodos para abrir una cuenta, habrán procedimientos para otorgar un pagaré, etc. Los sistemas de información.
el capital estructural dentro de los sistemas de información como elemento se refiere a todos aquellos procesos automatizados o no que indican una ruta a seguir para ejecutar un trabajo. Ejemplo, un sistema de información está compuesto no solamente por las máquinas, no solamente por las computadoras, sino también por las personas que llevan a cabo los procedimientos necesarios para incorporar la información dentro de los sistemas. Entonces allí yace un conocimiento que queda almacenado en formato electrónico, que puede viajar a través de las redes. Y ejemplo de sistema de información, un sistema de nómina, una aplicación, un sistema de contabilidad, etcétera, etcétera. Los productos de investigación y desarrollo, eso es lo que significa la letra I y D que aparece en esta frase dentro del capital estructural. Es fundamental. Por ejemplo, la industria alimenticia, cuando ellos innovan y crean un empaque más pequeño, porque no se está vendiendo por la misma situación de inflación de Venezuela, no se les está vendiendo el empaque original en la misma medida en que se les vendía años atrás. Entonces innovan y dicen, bueno, vamos a crear un producto igualito, pero más pequeño, en un envase o en un empaque más pequeño. Eso es innovación y desarrollo. También la invención de productos nuevos. Toda empresa grande que tenga ciertas dimensiones, pues tiene un departamento o un área que se llama así, investigación y desarrollo. Es decir, que aquí también yace un conocimiento. Los sistemas de dirección y gestión. Aquí están las políticas, que ya hemos hablado de ellas, los reglamentos, las normas, la forma como los que gerencian la empresa quieren que ésta funcione. Eso también es conocimiento. Las divisiones de poder, las cuotas de poder, todo eso es conocimiento. Y finalmente, la cultura organizacional, que si bien la empresa fija las políticas y los departamentos de recursos humanos las imparten en los términos en que se desea que la cultura organizacional se construya, pues también el componente humano o el capital humano pues participa constantemente del mantenimiento y la transformación de esa cultura organizacional. En resumidas cuentas, tenemos que los componentes del capital intelectual son el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Una vez ya desplegada la información y contenida en las láminas anteriores, pues llega el momento de solicitarles a ustedes su participación formal. Eso se va a llevar a cabo a través de una actividad que consiste en la elaboración de un resumen propio, cuya finalidad es que ustedes precisen allí su aprendizaje. Ese escrito es requisito para que ustedes puedan presentar la prueba parcial. ¿Y en qué se van a basar para elaborar su resumen? Además de escucharme en las láminas anteriores con el contenido de capital intelectual, pues ustedes se van a encontrar en el aula que está colgado un material que se titula Capital Intelectual Generador de Éxito en las Empresas. La idea es que lo lean y que construyan un un concepto propio y ustedes indiquen en ese escrito qué entienden ustedes por capital intelectual y cuáles son sus componentes y qué significa. Ahora, no se atormenten porque el material tiene 13 páginas y no les estoy pidiendo, o el que lo desee leer las 13 páginas pues se va a enriquecer porque en la medida que leemos pues mejoramos el vocabulario, mejoramos la escritura, mejoramos de muchas maneras. Pero la idea es de que por lo menos manipulen el material y busquen allí el complemento, el apoyo para esta clase que con todo cariño pues les he preparado. Y finalmente, una vez que ustedes lean el material allí para formular su concepto de capital intelectual y hacer una síntesis de los componentes del mismo, pues entonces ustedes ya lo materializan en un escrito. Bueno, muy bien. Como siempre ha sido un gusto trabajar para ustedes con estas clases virtuales, que son toda una experiencia. Y nos vemos pronto en una próxima reunión síncrona, donde vamos a poder, digamos, en vivo a través de la virtualidad, pues aclarar dudas, hacer preguntas sobre la prueba, fijar la fecha y
y cualquier otra inquietud que deseen hacer.